Clemens Serrán, de la idea de curar a la idea de salvar, por Cira Romero. Texto leído en la Sala Caracol de la UNEAC el 16 de septiembre de 2016. Me resulta arduo presentar un libro como Clemens Serrán, del también pintor, escultor, ceramista y fotógrafo Jesús Lara Sotelo, autor de títulos como ¿Quién eres tú, God de Maggot?, Domus Magicus, Mitología del Extremo, y más recientemente A Dos Manos, donde comparte páginas con Lina de Feria, dado a conocer hace apenas unos días en la Sala Villena. Se trata ahora de una edición bilingüe español-inglés, editada por la colección Sur, libro cuyo título, Clemens Serrán, expresa algo así como espacio vital. Volviendo al inicio, digo que me resulta arduo porque en Clemens Serrán se respiran tantos y tan múltiples aromas nacidos de la vida misma y de sus múltiples experiencias, la de Lara en este caso, que me parece que cada uno de los textos que lo integran constituyen una consumada aventura, no sólo literaria o existencial, sino filosófica, y también porque con cada una de sus propuestas el autor da paso de la idea de curar a la de salvar, en el sentido de lograr el no siempre añorado ascenso a la felicidad, sin soslayar él o los problemas que enuncia resolver. En una primera lectura pensé que se trataba de un libro heroico, pero después me percaté de que era un libro honrado, idea que puede dar risa, pero la sostengo porque la honestidad es un medio posible de luchar contra las iniquidades y pesares del mundo actual, el nuestro íntimo y el que nos rodea a escala universal. Pero también Clemens Serrán contiene textos donde el realismo de la felicidad es resueltamente hostil y pone en evidencia que la alegría sobre la tierra es la cosa más precaria del mundo. Lara no dice más que lo que quiere decir, y esto no implica que la felicidad sea el destino del hombre, sino más bien que el hombre debe hacer su felicidad con lo que tiene. Con este conjunto de singulares prosas, a ratos poéticas, a ratos directas y afiladas, asistimos a la lealtad de Lara consigo mismo y a cierto carácter sagrado que él le confiere a la vida, a la naturaleza y a la propia escritura, identificado sin fraudulencias con una especie de salvación realizada sin egoísmos y con la entrega de sí mismo. Pero en el fondo, el poeta prosista, o el prosista poeta que es Lara, le pide al corazón del hombre que le proporcione una certeza que teme no encontrar en el campo del espíritu. Cuando exige que se viva y muera por un sentimiento, no por una idea, consagra así la supremacía del corazón como fuente de amor, solo que en Lara la expresión de amor, o mejor, del amor, tiene sus peculiaridades. No son derrotas del espíritu, no burlan la fatalidad, no se regodea en razonamientos sutiles, sino que, aun siendo racionalista, cierta fragilidad sería la característica de una particular filosofía, la suya, que sirve de puerta de escape entre la más justificada desesperación y las aventuradas razones de fugarse de ella. Pero, al propio tiempo, y por el contrario, ¿acaso la verdadera fuerza de este realismo de Lara, que es a fin de cuentas lo único sólido, no es el realismo el que proporciona una vida rica y verdadera, incluso lo único realmente vivo que se basa en el poder de amar? En este sentido, la posición de Lara en este libro es más espiritual que intelectual, quizás a pesar suyo, y tal rasgo le confiere a su humanismo una dignidad más eminente. En tanto hombre de pensamiento, el de Lara, como se demuestra en esta obra, puede ser muy amargo,
Puede proferir palabras de terrible dureza, pero jamás es falso. Cierto pesimismo suyo no arrastra al hombre por el fango, sino que venera, por débil que sea, la centella que alumbra en el desastre de nuestra condición. El realismo de estos textos es cínicamente materialista, pero pone toda su esperanza en lo menos mensurable y menos visible que hay en las fuerzas humanas. Y a menudo esto le da la apariencia de una gran falta de realismo. Sin embargo, Lara ni traiciona ni se traiciona, porque da cuenta en sus textos de la presencia de lo desconocido que todos llevamos dentro. Pero a veces logra incomodarnos un tanto en su constante avanzar de un texto a otro, y en esa suma de avances recorre los caminos que la vida nos proporciona a través de nuestras propias tinieblas. Como todos los poetas, Lara es un hombre en demanda de perpetuidad, pero lo es también por medio de un acercamiento sumamente conmovedor, gracias a su modestia, buenos escrúpulos y fiel afecto a y por la vida, de modo que su palabra, hecha de deseo, de pesar, de dolorosos conocimientos y reconocimientos, y de amorosa inquietud, es sin embargo lo que hay más que destacar en este libro de particular tono, y cuyo delicado misterio se esfuerza en ser tan claro como limpio. Ni vago ni confuso en sus meditaciones, Lara Sotelo desemboca en estas páginas con todo el cortejo de la vida terrena, y encamina sus figuraciones por el camino nada impreciso ni confuso de sus meditaciones, siempre inquieto por las certidumbres e incertidumbres, siempre amigo de la precisión. Nunca se mueve en el limbo y se esfuerza constantemente en avanzar hacia una mayor claridad. Y cuando piensa y escribe, no lo hace mediante una imagen o un nebuloso consuelo de palabras, sino como una realidad sutil que en sus sueños y pesadillas alcanza la verdad, la absoluta verdad, que es la poesía cuando se inclina a una delicada simplicidad. Muchas veces la impresión que predomina al leer Lebensraum es la de un mundo pulverizado, una especie de alfombra de maravillosos cristales al borde de un volcán apagado, pero su fuerza poética surge de manera tan acusada, en diferencias y semejanzas, que si acaso pretendiéramos ir más lejos, llegaríamos a darnos cuenta que con este libro y los otros antes publicados, más los inéditos, Lara es de hecho una de las voces más novedosas y auténticas de la poesía cubana de hoy. Y eso se debe a la eficacia comunicativa de sus modos de decir, al excelente manejo de las palabras, a la exactitud con que nos ofrece el vocablo inesperado y a la vez insustituible en un juego verbal que no es puramente casual, sino que se entrega como un acto virgen cuando las palabras caen como una luz dura para revelarnos aquello que el poeta encuentra y que nada puede igualar, la pureza o impureza de la vida, expuesta con las palabras a las que tanto les cuesta no repetirse y proliferar en lo impuro. La poesía de Lebensraum forma parte de la existencia espiritual de Lara, no sólo de su vida intelectual, y se proyecta y dinamiza para provocar un enérgico sentido de la libertad. Provista de no pocos retos, fluye rebosante de una frenética voluntad de protesta. Decía Henry Miller que más obsceno que todo es la inercia, más blasfemo que el juramento más cruel es la parálisis. Si no queda más que una sola herida abierta, es preciso que mane, aunque solo debiera producir sapos, murciélagos y homúnculos. Para Lara, la herida moral del mundo que vivimos sería acaso la horrible e incurable llaga de la hipocresía, y así lo expresa en no pocos de estos textos que levantan su voz para revelar
una inmensa pero reparable angustia humana. Si no he logrado expresar lo bastante el efecto que provoca la resiedumbre de la poesía de Jesús Lara Sotelo, no quiero que pueda creerse ni por un momento que este poeta de la dignidad se aísla por encima de nuestras flaquezas. Hubiera tenido que citar también sus páginas de sabiduría cuando escribe sus aforismos, rara avis en nuestra actual literatura, llenos de comprensión por la propia naturaleza del hombre. Todo lo altivo y lo raro que posee Levenseram está confiado a la poesía prosa presente en él, y esto puede dar una idea de su extraordinaria gravedad y levedad, valga el oxímoron, limpieza y resiedumbre de sus textos, presididos todos por la exigencia de un hombre llamado Jesús Lara Sotelo, cuyas palabras jamás se deslizan ni hacia la vaguedad ni hacia la grandilocuencia.